Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy vamos a hablar un poquito del mercado. No del mercado, porque ya sabéis que yo no suelo hablar demasiado de mercado, precios, pero sí que voy a intentar explicar o, digamos, profundizar en una cuestión que probablemente esté en la mente de muchos bitcoiners, y es ¿qué ha pasado con las instituciones? Porque al principio, hace un año así, entró MicroStrategy, luego entró Tesla, lo recordaremos todos, esos maravillosos tweets de Elon Musk al principio, que luego dejaron de ser tan maravillosos. Pero bueno, todos recordamos esos momentos en los cuales MicroStrategy, Tesla empezaron a comprar Bitcoin. Y no solamente ellas, sino que también otras empresas empezaron a comprar Bitcoin en menor medida. Claramente lo que tiene MicroStrategy y Tesla, que son miles de millones en Bitcoin, no lo tiene ninguna otra. Pero cabe preguntarse qué ha pasado con ellas, con estas empresas. ¿Por qué empezaron tan fuerte hace entre un año o medio año lo de Tesla y por qué últimamente no hemos visto esa tendencia continuar? ¿Qué es lo que frena a las instituciones? Sobre todo me voy a centrar en las americanas, que al final son las que cortan aquí el cotarro. Así que me voy a centrar en esa cuestión y en las expectativas a futuro, qué escenarios hay, entrando un poquito en cuestiones contables, sorprendentemente. Así que sí, agarraos a lo que tengáis cerca y vamos a entrar a esto rápidamente. Cuando digo rápidamente me refiero justo después de este pequeño consejo. ¿No recordáis cuando decían eso de consejo comercial, no? Algo así. Bueno, para decir anuncio. Bien. @Alberto_Mera si me quieres encontrar en Twitter, si me quieres saludar, si me quieres decir, por favor, no te líes con estos anuncios. Si me quieres ayudar en Patreon, o sea, si me quieres ayudar en general, porque ya sabéis que este trabajo, digamos, este esfuerzo que yo dedico aquí de análisis, que como veréis hoy me tuve que leer unos papeles la mar de aburridos. Bueno, si queréis recompensar ese trabajo, podéis hacerlo a través de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin, y si queréis verme en directo también podéis hacerlo, y eso se hace a través de Twitch. Bueno, está el enlace en la descripción. Y nada, ahí hago un par de directos a la semana, a veces 3. De hecho, esta semana puede ser que sean 3. Y está muy bien porque la comunidad de Twitch es muy agradable. La gente escribe en directo, tocamos varios temas, se debate. Bueno, está bien. Así que si te quieres pasar a verme, pues ahí estamos. Y nada, finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay, porque Relay no te pide tus datos, que está muy feo ir pidiendo datos a gente que no conoces. Así que, por esta razón, a mí me gusta Relay. Espero que a ti también te guste. Encontrarás enlaces a todo esto y descuentos para usar Relay en la descripción de este podcast. Bien. La tesis de comprar, o la tesis que todos compartimos aquí sobre Bitcoin, creo que es muy clara. Creo que todos tenemos esa tesis por la cual entendemos que la situación actual monetaria no es boyante, no es una que haga brillar a las monedas fiat, y en contraposición eleva la posición de Bitcoin. Y por eso todos creemos aquí, o todos tenemos esta tesis por la cual creemos que Bitcoin es un activo que lo va a hacer muy bien en el futuro. Entonces todos compartimos esta tesis. No importa de dónde vengamos. Comparto esta tesis con mi carnicero, por ejemplo. Comparto esta tesis con gente con la que juego al pádel. Me refiero a que esta tesis es compartida por personas que no se dedican a las inversiones, que no se dedican a entender cómo funciona el sistema monetario internacional. Así que no es una tesis tan compleja como para que escape a personas que se dedican 100% a esto, y personas que tienen bajo su control cientos, si no miles, de millones. Entonces es extraño cuando observamos que esa tesis que los bitcoiners, digamos, particulares compartimos, no sea una tesis que sea aceptada o entendida, quién sabe, por las instituciones.
Entonces, ¿por qué no es igual esta tesis para ellas como lo es para nosotros? ¿Qué hay que hace que sea complicado para las empresas o qué hay que frena a las empresas para comprar Bitcoin que a nosotros los particulares no nos frena? Hablemos primero de esas empresas. ¿Cuáles son las empresas a las que me refiero cuando hablo de empresas que tienen mucho capital y que la verdad no tienen nada bueno que hacer con él, como veremos a continuación? Voy a centrarme concretamente en el caso de Google, aunque no importa que metamos en el saco otras empresas tecnológicas como las que conocemos y usamos todos a diario. Pero usemos primero el ejemplo de Google, que es muy esclarecedor. Google, este año pasado o este año, no sé, no importa demasiado, pues los números son igual de magníficos, ha tenido un resultado de 135.000 millones. ¿Vale? O no, perdón, 135.000 millones es lo que tiene Google en caja ahora mismo, después de un resultado de unos 20.000 millones en este año pasado. Entonces, tener 135.000 millones en caja es un montón de dinero. Yo no sé cuánto dinero tenéis vosotros, pero a mí 135.000 millones me suena a una cantidad muy notable de dinero. Entonces, claro, si tú eres el CFO, el Chief Financial Officer, es decir, el que maneja la cartilla de Google, ¿qué haces con ese dinero? El dinero ya sé que a todos nos atrae, sobre todo porque es un bien que puedes intercambiar por cualquier cosa y por eso es atractivo. Pero en esas cantidades el dinero empieza a ser un problema, pues el dinero te quema en las manos, literalmente, ya que ese dinero, como todos sabemos, se deprecia. Entonces, ¿qué hacer con 135.000 millones? Plantea un problema serio a empresas como Google y otras, no muchas, claro, que se encuentran en esa situación. Entonces, ¿qué destinos son los preferidos por estas empresas? El principal, últimamente, viene a ser la recompra de acciones. Esto es, cogen, además en el caso de Google son números reales, cogen 50.000 millones de la caja y los usan para comprar acciones. Es decir, si tú tienes acciones de Google, el CFO, el presidente, Google, la empresa, viene y te dice, oye, te compro tus acciones o parte de ellas, pues voy a gastar 50.000 millones en recomprar acciones que pasarán a formar parte de la tesorería de la empresa. Otro destino posible para este dinero, que no lo vas a tener en billetes ahí acumulados en una caja fuerte, son bonos del Estado o bonos de otras empresas, y el tercer destino suele ser simplemente el cash, pues tenerlo efectivamente, no en billetes, pero sí en una cuenta, digamos una cuenta en el banco, de la cual tienes, pues no sé, en el caso de Bitcoin, pues cientos de millones, si no miles, quién sabe. Esos son los tres destinos más comunes que podemos encontrar o que las empresas encuentran a esa tesorería que tienen. Las razones por las cuales ese dinero va a estos tres destinos son curiosas y me quiero detener en ellas un momento. ¿Por qué ese dinero no se destina a comprar acciones de otras empresas o a comprarse directamente otras empresas? Se habla muchas veces de cómo Google y estas empresas lo que hacen es que acaban con la competencia comprando a otras empresas. No hacen esto tan a menudo últimamente porque hay un miedo en el regulador, es decir, hay un miedo a que el regulador se cargue la empresa de Google en varias partes, y lo mismo con Amazon, lo mismo con Apple, lo mismo con Microsoft, lo mismo con Facebook. Entonces, como existe este miedo ahora mismo por parte de estas empresas, por eso se están cortando a la hora de comprarse otras empresas, que podría ser un destino más para esos miles de millones que tienen en tesorería. Y esto es un problema porque si tú eres Google y no tienes dónde poner el dinero, pues dedicarlo a comprar otras empresas sería un buen destino. Pero no solamente bueno para Google, sino que también sería bueno para otras empresas que querrían meterse al mercado de la tecnología, como lo que hace Google, con la idea de que si lo hacen bien, Google les compraría, lo cual es un incentivo a estos emprendedores para emprender. Entonces, cuando el regulador, que ya sabéis mi aprecio por el regulador, viene aquí y empieza a decir, oye, sería bueno romper
Google en trozos o romper Amazon en trozos o romper Apple en trozos, sobre la idea de así no hay un monopolio, en realidad lo que está consiguiendo es que se innove menos, se trabaje menos, se creen menos empresas en ese sector, ya que un incentivo claro para montar empresas en ese sector precisamente es que Google y las otras empresas podrían comprarte la empresa si empiezas a hacerlo bien. Y los emprendedores, como sabemos, se mueven por el afán de lucro, claramente, que es lo que mueve el mundo y lo que permite generar innovación. Entonces, si el regulador quita ese incentivo a los emprendedores, porque limita la posibilidad de Google de comprar otras empresas, pues se está cargando la innovación en ese sector. Así que bien, esto es una pequeña salida por la tangente para tocar ese tema que también es muy importante, pero que sí, efectivamente es el tema que reduce a 3 los destinos posibles de la tesorería de empresas como Google, Amazon, Apple, Microsoft y Facebook, que en total tienen algo así como 400.000 millones en la tesorería. 400.000 millones es muchísimo dinero, por si no te hacías una idea. Así que sí, en resumen, ese dinero acaba yendo a recompras de acciones, a bonos y a efectivo. Pero esto no debería ser así. De hecho, sería interesante, y de hecho lo ha sido para empresas como Tesla, el invertir en otros activos. Es muy extraño, por esto, que Bitcoin no haya sido una inversión obvia para estas empresas. Es extraño que alguien como MicroStrategy vea esto y entre, que lo vea Tesla y que no lo hayan visto Google, Amazon, o que no entiendan que esto no es una buena inversión, aunque sea en una pequeña cantidad, ya que cuando estamos hablando de que tienen, pues en el caso de Google, 135.000 millones, una inversión de 1.000 millones en Bitcoin claramente no supondría nada y debería ser algo que seguramente hayan estudiado. Y es más, es notorio que estas empresas conocen Bitcoin, más allá de que claramente esto debería ser obvio, por el ejemplo de el nombre de las cabras de Mark Zuckerberg, cuyo nombre son Maxi y Bitcoin. O sea que entendemos así que Mark Zuckerberg y seguramente también los gestores de Apple, de Amazon y de Microsoft, y entre otras, saben de la existencia de Bitcoin y seguramente entienden lo que significa. Vale, entonces analicemos un poco las alternativas que tienen las empresas y qué pasa con Bitcoin. La primera opción que he comentado es la recompra de acciones. Bien, pues compras acciones de tu empresa y ya está. Y lo que haces es que te quitas parte de tu efectivo y así, digamos que remuneras a los inversores en tu empresa y te quedas con las acciones, ¿vale? Pues ya no digamos que tiene un impacto en el precio de tu acción y poco más. Pero es verdad que así también te permite quitarte ese efectivo. Porque la otra alternativa sería tener el dinero en efectivo. Tener el dinero en efectivo, como sabemos, se devalúa, se deprecia, se infla la moneda y entonces pierdes ahí entre un 5, un 10, un 15%, dependiendo de dónde estés o dependiendo de cómo quieras medir la inflación. O sea que la opción del efectivo claramente te cuesta dinero. Y luego está la opción de los bonos, que los bonos intentarían recuperarte parte de esa inversión, ya que tú tendrías tu dinero en un bono que te daría una rentabilidad, pero que esa rentabilidad es realmente negativa. Pues si tienes un bono que te da un 2%, o un 3%, o un 4%, y tienes una inflación que es del 5% en adelante, entonces tienes una rentabilidad que es realmente negativa. Es mejor que tener el dinero en efectivo, pero tampoco es muchísimo mejor. Vamos, que viendo las opciones que existen para las empresas, sigue sorprendiendo muchísimo que no se hayan metido a Bitcoin. Y hay muchas razones para pensar o para argumentar por qué es esto. Hay gente que dice que es culpa de la volatilidad, gente que pensará que directamente es algo que no les gusta por las razones que sean. Bueno, pero aún así es muy raro que teniendo esa cantidad de dinero, teniendo esas opciones sobre la mesa, decidan no tener nada de Bitcoin. Es por esto, por lo que la razón por la cual estas empresas pueden no tener Bitcoin en la tesorería puede estar en otro lugar. ¿En qué lugar? Pues concretamente
La razón puede estar en que tener Bitcoin en el balance de una empresa es un problemón. Resulta que cada país tiene una regulación para cómo se contabiliza Bitcoin dentro de tu balance. Y en el caso de Estados Unidos, esta regulación no es para nada sencilla. Tenemos el caso de MicroStrategy, que MicroStrategy, como sabéis, es la empresa de Michael Saylor y esta empresa tiene mucha Bitcoin en su tesorería. Y lo consiguió después de analizar Bitcoin, entender Bitcoin y pasar un arduo proceso que lleva entre 3 y 6 meses, más o menos. Esto solo para poder entrar a tener Bitcoin en tu tesorería o, digamos, en el balance de la empresa. Pero es que luego, una vez que Bitcoin está en el balance de tu empresa, es muy complicado, bueno, o digamos, es problemático contabilizarlo. Así que veamos el caso de MicroStrategy para entender un poco cómo de complicado es esto. Primero tienes que pasarte entre 3 y 6 meses, como digo, para pasar el KYC, ya sabéis, el Know Your Customer, esas regulaciones impuestas desde la FATF, que es ese ente supranacional que se inventa un montón de reglas que lo que hacen es costar un montón de dinero a la sociedad para protegernos de los que no consiguen protegernos, que son aquellos que se supone que están lavando dinero y vendiendo armas y cosas de esas. Bueno, pues la FATF se inventa esas reglas totalmente inútiles. Tengo un podcast sobre esto en el cual analizo la situación y demuestra a todas luces que son leyes, o bueno, son regulaciones del todo inútiles y muy costosas para ti y para mí, para gente de a pie. Bien, pues pasar esas leyes o esas regulaciones te lleva, como empresa, te puede llevar entre 3 y 6 meses. Eso solamente para poder darte de alta con un broker, que es un intermediario que te permitirá comprar Bitcoin. Pues tú no puedes, como empresa, comprar Bitcoin así a la buena de Dios, sino que tienes que comprarlo a través de un intermediario. Ese intermediario tiene que estar regulado y como regulado tiene que hacerte pasar ese Know Your Customer, esas regulaciones, esas normas, y eso te puede llevar entre 3 y 6 meses, aparte del coste en abogados. Pero bueno, como hablamos de empresas con mucho dinero, el coste de esta operación, digamos que es bajo. En este punto es interesante comentar cómo Saylor explica que este proceso tan arduo para entrar a comprar Bitcoin en realidad le benefició. Pues Saylor estaba ahí pensando en que lo que estaba haciendo cuando empezaba a comprar Bitcoin era una decisión cojonuda, por decirlo de una manera que quede clara, y temía que alguien se diese cuenta de lo que estaba haciendo y se le adelantase. Pues al final, si tú eres alguien como Saylor o MicroStrategy, una empresa de estas que quiere comprar cientos de millones o si no miles de millones de Bitcoin o en Bitcoin, esto te va a llevar un tiempo. Entonces, si la gente se entera que tú estás comprando, si la gente se enterase mañana que Apple está comprando, por ejemplo, pues se adelantarían, tratarían de comprar antes de que Apple compre o antes de que Amazon compre. Entonces, Saylor explica en una entrevista cómo cuando estaba empezando a comprar, temía que alguien se le adelantase. Y entonces cuando estaba sudando pensando que alguien se enteraría de lo que está haciendo y se le adelantaría, caía en la cuenta de que en realidad era casi imposible. Pues si alguien se daba cuenta, aún así tampoco podría adelantarle, ya que tendría que pasar 3 o 4 meses de regulaciones y normativas y cosas para por fin ser capaz de comprar Bitcoin. Así que, bien, comprar Bitcoin como empresa en Estados Unidos y seguro que en otros países es muy complicado. Pero es que una vez que lo has comprado, tampoco se arregla mucho la historia, ya que una vez que lo has comprado, esa inversión contabiliza de una manera muy curiosa en Estados Unidos. En realidad los reguladores son muy curiosos porque provocan situaciones que son irrisorias y que pueden ser peligrosas en algunos casos. En el caso de Bitcoin y cómo se contabiliza esto en Estados Unidos, cuando lo veremos ahora, es un poco surrealista y es también un poco peligroso, ya que esto da muestra del poder del regulador, un poder oculto, digamos, que puede ralentizar mucho la entrada de personas que querrían entrar en Bitcoin solamente a base de normativa. Y es que Bitcoin, de acuerdo al regulador, en el balance el balance de una empresa se considera la propiedad de un intangible.
un intangible similar al valor que tiene tu marca, por ejemplo. Esto se llama goodwill en inglés y es algo parecido al valor de tu marca. Es un intangible, ya que el valor de tu marca, por ejemplo, el valor de la marca BMW, ese tiene un valor, pero es un intangible, ya que el valor de la marca no lo puedes tocar, pero tiene un valor. Bueno, pues Bitcoin dentro de el balance de una empresa americana se considera un intangible que, digamos, no vence nunca. Es un intangible infinito, ¿vale? Infinito en cuanto a la vida útil. No es como otro intangible que podría caducar, como podría ser, por ejemplo, una patente. Bien, pues esa es la consideración contable de Bitcoin dentro del balance de una empresa. Y tú dirás, bueno, ¿qué más da, no? El tema es que es importante esa consideración porque una vez que está considerado intangible de ese estilo, está sujeto a un ajuste trimestral y ese ajuste trimestral puede dar lugar a una depreciación en el balance de la empresa, pero no a una apreciación. ¿A qué me refiero aquí? Me refiero a que si tú compras como empresa Bitcoin a 50.000 y el precio de Bitcoin cae a 30.000, como por ejemplo lo vimos pasar en mayo, tú en tu balance tienes que declarar una pérdida operativa por esa caída de Bitcoin y tú luego no puedes apreciar o reapreciar, digamos, el valor de ese intangible. La única forma en la cual ese intangible pasa a volver a apreciarse o, digamos, ponerse en valor de mercado es cuando lo vendes. O sea que una vez que tienes Bitcoin en tu balance, solo se puede depreciar a ojos contables y nunca se puede apreciar de nuevo hasta la venta, si cuando llega el momento de la venta el precio está por encima de aquel al que lo compraste o aquel al que está en el valor de los libros. O sea que es bastante surrealista. Pues sí, puede darse la situación en la cual tú compras Bitcoin, imagínate que compras 1.000.000 de Bitcoin, el precio cae un 50%, tú tienes que declarar una pérdida operativa de $500.000, luego Bitcoin inmediatamente se recupera, vuelve a valer 1.000.000, pero tú aún así tienes esa pérdida en el balance y no puedes declarar que se ha recuperado. La única forma de recuperar esa pérdida a ojos contables sería cuando vendes el activo. Y como sabemos, en el caso de MicroStrategy, por ejemplo, no querrán nunca vender esa... Bueno, nunca se sabe, nunca se puede decir nunca, pero no parece que esté en los planes de Michael Saylor el vender su participación en Bitcoin. Sí que podrían tener interés en venderlo cuando sea contablemente aceptable. Por ejemplo, sabemos que en los libros de MicroStrategy Bitcoin está a un valor muy bajo, debería estar alrededor de unos $30.000. Entonces, si tuviese que arreglar algo o hacer algún pago o lo que sea, podría vender Bitcoin, tendría que declarar esa ganancia, pues al vender sí que tendrías que declarar la ganancia y entonces limpiar ese ajuste, esa contabilidad. Pero, como vemos, por mucho que se aprecie Bitcoin dentro del balance de la empresa, mientras se considere intangible, como se considera ahora mismo, no tiene un impacto en tu margen operativo, ya que a ojos de contables solo puede bajar, lo cual es curioso porque en la realidad Bitcoin no suele hacer otra cosa más que subir. Así que es bastante surrealista la situación. Y esto es un problema para cualquier empresa que pueda pensar en comprar Bitcoin, ya que tú imagínate, de nuevo, que eres el CFO de una empresa como Google, Amazon o lo que sea. Una de estas empresas que lo único que hace es declarar ganancias en todos los aspectos, en todos los apuntes contables. Si compras Bitcoin te expones a no dar un resultado perfecto, ya que podrías tener una parte de tu contabilidad, una parte de tu balance que estaría en negativo solo porque Bitcoin ha caído en ese valor conforme en relación al precio al que tú lo compraste. Y eso puede pasar en cualquier momento. Y como he dicho, si luego se recupera el precio, da igual. Tú aún así vas a mantener esa pérdida operativa en los libros. Entonces tú como CFO, como encargado de la cartilla de la empresa, tienes una ardua tarea por delante, ya que tienes que convencer al resto de personas de, oye, vamos a comprar este activo, nos va a llevar 3 o 4 meses y luego tiene este pequeño problema que es que en el balance se va a quedar como está y lo único que puede hacer es, si acaso, bajar y suponernos una pérdida operativa. Entonces, no es fácil vender esto en un consejo de administración y seguro que es una de las razones por las cuales
muchas empresas dudan a la hora de comprar Bitcoin. Pero no es esta la única duda que podemos, o el único problema que podemos considerar ahora. Consideremos también otra fuente de demanda que proviene de los fondos de inversión. Hemos hablado de las empresas con mucho capital que podrían decidir comprar Bitcoin. Bueno, pues hablemos ahora de otra fuente de inversión otra fuente de compra de Bitcoin que serían los fondos de inversión. Mucha gente invierte en fondos de inversión. Estos fondos de inversión luego invierten en activos, ¿vale? ¿Qué fondos de inversión pueden invertir en propiedades y cuáles pueden invertir en instrumentos financieros? Porque la cuestión de Bitcoin es que, como es un intangible a ojos contables, Bitcoin se considera una propiedad, se considera un activo que se puede tener una propiedad, que se puede tener en propiedad, pero no se considera un instrumento financiero. Es la diferencia en inglés entre property y security. Security es un instrumento financiero. La mayoría de fondos de inversión solamente pueden invertir en instrumentos financieros. Si tú has montado una empresa alguna vez, te habrán preguntado por cuál es el objeto de la empresa. Y ahora has tenido que decir, bueno, pues mi empresa se va a dedicar a lo que sea, ¿no? A la compraventa de lechugas. Si luego tú quieres hacer otra cosa que no es compraventa de lechuga, tienes que ir al notario y cambiar el objeto social o el objeto de actividad de la empresa o la actividad de la empresa. Lo mismo pasa con los fondos de inversión. Si tú montas un fondo de inversión, lo más normal es que ese fondo de inversión solo pueda invertir en instrumentos financieros. Si tú quieres invertir en Bitcoin, que es una propiedad, tienes que hacerlo a través de un instrumento financiero. Lo que no puedes hacer es tener Bitcoin directamente en el fondo de inversión. Si quieres hacerlo, tienes que cambiar esa actividad, digamos, declarada de tu fondo de inversión. Pero claro, la mayoría de fondos de inversión ya han levantado dinero para un fondo que iba a invertir en instrumentos financieros. Si de repente decide que quiere comprar Bitcoin, entonces tendría que decirle a todos sus participantes, a toda esa gente que ha depositado dinero en el fondo de inversión, que va a cerrar ese fondo de inversión, que va a crear otro, que va a poder invertir en propiedad y que confía en que toda esa gente que ha depositado ese dinero les espere y que les aguanten y que se metan en el próximo fondo en el cual van a invertir en Bitcoin. Claramente es muy arriesgado hacer esto como gestor de un fondo de inversión. Lo normal es que si eres un gestor de inversiones, un gestor de fondos, no hagas esto. Lo normal es que si tú tienes un fondo creado ya, que ha levantado dinero ya y que tiene una serie de inversores que invierten en lo que quieren invertir, instrumentos financieros, pues sigas haciendo eso. No que de repente cierres tu fondo de inversión para crear otro que pueda invertir en propiedad y empieces desde cero solamente porque quieres invertir en Bitcoin, cosa que tendrías que convencer a tus participantes de que quieran hacer ellos también. Es posible que veamos aquí ejemplos de lo que se ve en la película de La Gran Apuesta. En la película de La Gran Apuesta tenemos a Michael Burry, que empieza a invertir en un instrumento financiero, el de la subprime, que es distinto a lo que ese gestor solía hacer antes, que era invertir en acciones. Y vemos cómo muchos inversores se caen por el camino. Bien, pues siguiendo con esa película, vemos también en esa película cómo todo se financializa, por decir así. Sé que hay otra palabra para hablar de esto, pero digamos que todo se financializa. Como por ejemplo es el caso de las subprime. Recordaremos todas las hipotecas subprime. Bueno, la subprime es simplemente un instrumento financiero que como tal puede vivir dentro de fondos de inversión y puede vivir dentro de bancos y como tal pues es algo en lo que se puede invertir. Entonces hemos visto cómo todo se financializa en el sentido de que todo se convierte en instrumentos financieros que entonces ya son invertibles. Y la razón por la que vemos esto es porque si tú tienes un instrumento financiero, entonces cualquiera puede invertir en ti. Y este es, como digo, uno de los problemas que tiene Bitcoin. Y es que como instrumento financiero, o digamos que no hay demasiados instrumentos financieros que te dan exposición a Bitcoin, como veremos en un segundo. Esto explica por qué ha habido tanto interés en acciones como MicroStrategy, en Grayscale, como sabéis, el fondo que tiene Bitcoin, en incluso Tesla y otras empresas como los mineros que minan Bitcoin.
Y es que, claro, si tú eres un fondo de inversión o eres una persona que solamente puede invertir en instrumentos financieros, aunque pueda ser, por ejemplo, también el caso de un banco, pues la única manera de comprar Bitcoin es a través de esos instrumentos financieros que te den exposición a Bitcoin. Como por ejemplo ahora también el caso del ETF de Bitcoin, pero que es un ETF sobre futuros, que no es igual que un ETF spot, como explicaré en un momento. Así que, sí, esta financiarización de todo es muy importante cuando tratamos de averiguar o tratamos de entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y es que aquello que es fácilmente invertible, pues es aquello en lo cual se invierte más fácilmente. Ya sé que es un poco decir lo mismo dos veces, pero a lo que me refiero es a que si tú quieres que alguien invierta en lo tuyo, lo mejor es que lo paquetices de forma que los fondos de inversión y los bancos lo puedan tener en su balance. Y eso es justo algo que Bitcoin ahora mismo no presenta, ya que hay pocos instrumentos financieros que te den exposición a Bitcoin. Los que existen hasta el momento, ya los he comentado, sería ideal que hubiese otros, como por ejemplo un ETF, pero que fuese spot. ¿Qué diferencia hay entre un ETF de futuro y un ETF spot? Bueno, pues es una diferencia bastante grande y bastante importante. Los ETFs de ahora te dan exposición al futuro de Bitcoin. El futuro de Bitcoin es un contrato de futuros por el cual a la liquidez no se entregan bitcoins, simplemente se liquida por diferencias. Es decir, el que estaba comprado de Bitcoin gana cuando el precio de Bitcoin sube y el que está vendido de Bitcoin pierde cuando el precio de Bitcoin baja. Pero en ningún momento se entregan bitcoins como liquidación de esos futuros. Esto no es ideal porque es un instrumento financiero que te da exposición indirecta al precio de Bitcoin, pero no exposición directa. Si fuese un ETF de spot, entonces sí que habría liquidez, o sea, sí que habría liquidación en forma de Bitcoin. Tú cuando comprases un futuro de Bitcoin, a la liquidación del futuro, tú recibirías Bitcoin y lo recibirías a pérdida o a ganancia en función de lo que pase con el mercado en el plazo intermedio, pero recibirías Bitcoin. O sea que sería una forma de convertir Bitcoin en un instrumento financiero. Bien, entonces ya hemos hablado de empresas y por qué podría ser complicado para ellas comprar Bitcoin. Hemos hablado de fondos de inversión y por qué es complicado para ellos comprar Bitcoin. Hablemos ahora de los bancos. La otra fuente importante de demanda y facilidad de adquisición de Bitcoin podría venir simplemente de los bancos. Bancos que tengan Bitcoin en su balance. Pero los bancos como empresas, tienen los mismos problemas que tienen las empresas para tener Bitcoin en su balance. No ya solamente los problemas de Know Your Customer y todo eso, que son totalmente distintos, como veremos, sino los problemas de que una vez que tienes Bitcoin en tu balance, se contabiliza como se contabiliza. Lo cual no es ideal si tú eres un banco. A los bancos, en mi opinión, les encantaría tener Bitcoin en su balance. No porque yo crea que los bancos sean bitcoiners ni nada parecido, pero es que los bancos podrían ganar mucho dinero si tuviesen Bitcoin en su balance. Concretamente hay 3 usos importantes que los bancos podrían tener o podrían darle a Bitcoin si lo tuviesen en su balance. En primer lugar, les serviría para tener reservas en su balance que luego permitirían el trading. Es decir, gente que quisiera comprar y vender Bitcoin en spot, pues podrían hacerlo a través del banco y el banco liquidaría las cuentas dándole Bitcoin al que gana, quitándole Bitcoin al que pierde. Esto lo podrían hacer si tienen Bitcoin en su balance y podrían cobrar, claro que sí, por este servicio. En segundo lugar, usándolo Bitcoin como colateral para su actividad, que en esto me detendré ahora en un segundo. Y en tercer lugar, simplemente porque igual sí que son algo bitcoiners y entienden que tener Bitcoin en el balance del banco podría ser buena idea. Así que 3 usos en general. El permitir trading, lo cual les daría comisiones. El servir como colateral para su actividad, que es lo importante de verdad. Y también tener Bitcoin en su balance porque igual les interesa tener exposición a este activo. Pero bueno, centrémonos en la parte importante aquí, que es el tema del colateral. Tengo un podcast que se llama Monedas estables y el hundimiento del sistema financiero. Igual tiene un título que no es del todo intuitivo, pero en ese podcast, en ese capítulo, hablo de la búsqueda continua de colateral por parte de los bancos.
Los bancos necesitan siempre tener colateral porque ese colateral es lo que les permite meterse a hacer otras operaciones que son rentables. Para que lo veamos de alguna manera sencilla, el banco necesita colateral como el futbolista necesita un balón. Si no hay balón, no puede jugar. Pues el banco, si no tiene colateral, tampoco puede jugar a nada. Entonces, los bancos necesitan tener en su balance bonos e instrumentos que den rentabilidad sin riesgo. Cuanto menos en riesgo, mejor. Y por eso como decía antes, se financializa todo. De hecho, en ese podcast explico cómo hay préstamos, como los préstamos de coche, los préstamos de tarjeta de crédito, todo este tipo de préstamos que dan cierta rentabilidad y que no son demasiado arriesgados, sobre todo cuando juntas un montón de préstamos de coche y un montón de préstamos de tarjeta de crédito. Todo eso lo juntas fuera del balance de un banco, los agrupas y con ese grupo de préstamos y tarjetas de crédito, luego has creado un instrumento financiero que sería parecido a lo de las subprime que hablaba antes, que también se sigue haciendo, claro, que es como, sin el cómo, es una unión, un grupo, una piscina de hipotecas que te da un tipo de interés. Bien, pues eso se crea fuera del balance de un banco y luego entra al balance de un banco y ese es un colateral que les permite hacer operaciones que son más rentables. Entonces el banco así consigue acceso a una parte necesaria, esencial, de su actividad, que es el colateral. Bien, pues todo este jaleo de préstamos de coche, tarjeta de crédito y todo eso se podría evitar, o al menos se podría complementar con Bitcoin. Si tú tienes Bitcoin en el balance de tu empresa, Bitcoin también te sirve como colateral. De hecho, como colateral, Bitcoin es genial porque es un colateral que no depende, que no es la deuda de nadie. En el caso de los préstamos, estos de los que hablo, el préstamo de coche, como el que tengo yo, o el gasto de tarjeta de crédito, como el que igual tienes tú, eso siempre es la deuda de alguien. Pero Bitcoin no es la deuda de nadie. Bitcoin es un activo real y como tal tú lo puedes tener en el balance y es colateral para lo que quieras usarlo. Así que es posible que viésemos una especie de bitcoinización acompañada de una menor demanda por parte de este tipo de servicios financieros, estos préstamos de los que hablaba, y en ese caso los bancos querrán más de este colateral como es Bitcoin. Así que sí, en realidad esta situación, este caso de los bancos es muy interesante, es, si cabe, yo creo, el más interesante de los tres, ya que las empresas sí, claramente tienen interés en tener Bitcoin o deberían tenerlo. Los fondos de inversión pueden querer tener interés o pueden querer tener Bitcoin y les es complicado también por su forma de operar. Y luego está el caso de los bancos, que en mi opinión son los que más ganarían teniendo Bitcoin en su balance, pues tendrían un colateral pristino, que dicen en inglés, que no sería la deuda de nadie y les permitiría operar tranquilamente sin tener que estar gestionando riesgos de contrapartida. Concretamente, en este sentido, el regulador americano de los bancos, que es el FDIC, anunció hace un mes y algo, que está estudiando la posibilidad, o está estudiando cómo, más que la posibilidad, está estudiando cómo permitir que los bancos tengan Bitcoin en su balance. Ya que si no regulan esta cuestión, muy probablemente esto ocurrirá por fuera de los bancos. O sea, esto va a ocurrir sí o sí, el hecho de que haya servicios financieros con Bitcoin como colateral, que tengan Bitcoin en su balance y lo usen como colateral para operar. Y el FDIC lo que está haciendo es tratando de encontrar una forma por la cual los bancos puedan conseguir esto o puedan acceder a esto para que ese negocio no se vaya a otro sitio. Lo cual ya me está indicando que, siendo el FDIC el regulador y anunciando que está trabajando en esto, claramente se ve ahí presión por parte de los bancos para que esto ocurra. Pues si no, no se da cuenta de que el FDIC se metería a hacer algo así. Probablemente la única razón por la que lo harían sería si los bancos están pidiendo que esto sea una realidad. Así que habría que verlo. Bien. Entonces, en resumen, ¿qué podría pasar o qué tendría que pasar para entrar en un escenario en el cual Bitcoin vuelve, o es, digamos, más que vuelve, se convierte en un activo más apetecible por las instituciones, por aquellos agentes económicos
con gran capacidad o con gran capital. Lo primero que ayudaría sería un cambio en las leyes contables que hacen de Bitcoin hoy un bien intangible, como he explicado, y que le abocan a los problemas que he explicado antes. En segundo lugar, otra cosa que se podría hacer sería un ETF sobre Bitcoin que funcionase de manera spot, es decir, que no fuese futuro, que tuviese liquidación en Bitcoin en sí, cosa que sería posible en el caso de Bitcoin, no tan fácil en el caso del oro, por ejemplo, porque en el caso del oro, si tú quisieras un ETF spot, tendrías que estar mandando oro de un sitio a otro, lo cual no es sencillo, pero mandar Bitcoin de un sitio a otro, como sabemos, es bien fácil. Así que un ETF spot de Bitcoin no sería cosa complicada, es más una cuestión de cuándo lo aprobarán que de si lo aprobarán. Y finalmente, Bitcoin en el balance de los bancos. Cuando los bancos puedan tener Bitcoin en su balance, como explica Saylor, él dice, todos querrán comprar Bitcoin, nadie querrá vender y tú no podrás permitirte una. Y sobre esta frase querré hacer una observación más adelante. Pero sí, 3 observaciones a este respecto. Primera, que hasta que las leyes cambien, veremos solamente a los locos avanzar con Bitcoin. ¿A qué me refiero con los locos? Me refiero a los que están fuera del sistema más mainstream, de lo que es más común. Por ejemplo, hemos visto a Michael Saylor de MicroStrategy, que es una persona que no es nada de lo común. O sea, está fuera de lo común en el sentido de que es CEO de una empresa, es CEO pero aparte es dueño, entonces puede decidir lo que le dé la gana, no tiene por qué consultar con su consejo de administración, tenía una capacidad de generar cash muy importante. Vamos, que estaba en una situación muy particular que fue la que, luego conoció a las personas adecuadas que le hablaron de Bitcoin y todo eso y le llevaron a ser consciente de esta oportunidad y a entrar en ella 100%. En el caso de Tesla es algo parecido. Elon Musk también es dueño de Tesla. Puede hacer un poquito lo que le dé la gana. También sabemos que está un poco loco. Y no es extraño que viese en Bitcoin algo muy interesante. Pero, claro, los reguladores podrían, como he explicado antes, posponer mucho tiempo el que entrasen los más comunes, los, digamos, CEOs de empresas con un consejo de administración, los Apple y compañía, por ejemplo, por ponerlo fácil. Los reguladores podrían hacer esto todavía muy complicado para este tipo de empresas y aún se podría posponer mucho el hecho de que estas empresas entren. Esa sería la primera observación. La segunda es que en el momento en el que esto ocurra, es decir, en el momento en el que alguna de estas cosas cambien, ya sea la contabilidad, ya sea el spot, ya sea el que Bitcoin pueda entrar en el balance de los bancos, todo podría ocurrir muy rápido. Claramente no porque los reguladores tengan interés en ti, en que te jubiles muy rápidamente con tus Bitcoins, sino porque los reguladores podrían estar muy influidos y muy presionados por bitcoiners que son como tú, pero más ricos, y por bancos que necesitan colateral. Esta observación sobre todo tiene que ver con el caso en el cual los particulares o los fondos de inversión empiezan a vender bonos y esa caída de los bonos lleva a los bancos a que necesiten encontrar un colateral donde sea. Y ese colateral podría muy bien ser Bitcoin. Entonces, si eso ocurre, podría ejercerse mucha presión sobre los reguladores para que les permitiese a los bancos tener Bitcoin. Y la tercera observación, que es una que también hace Saylor, es que tengas cuidado con lo que deseas, ya que creo que somos muchos los que cuando empezó a entrar MicroStrategy, Tesla y compañía pensamos que, oye, pues sería buena cosa el hecho de que todas estas empresas viesen Bitcoin, la oportunidad de Bitcoin como la veo yo. Pero claro, si esto pasa, si se crea el ETF Spot, si se permite BTC en el balance de los bancos, si se cambia la contabilidad y vemos cómo Apple entra, vemos cómo Amazon entra, vemos cómo los bancos entran, si eso ocurre, olvídate de poder comprar Bitcoin, olvídate de poder comprar una Bitcoin en tu vida. Así que hay que tener cuidado con lo que se desea, ya que si esto pasase, el precio se te podría ir tranquilamente al de un chalet cerca de la playa, por lo menos, y con piscina. Así que sí, sería complicado. De modo que
Careful what you wish for, como dice Michael Saylor. Y nada, para terminar, ahora que he tenido una nota amable hablándoos de lo que podría valer una Bitcoin cuando todo esto pase, que sí, serán cientos de miles de dólares. Tengamos en cuenta que por el camino no todo será felicidad y alegría, al menos no para todas las personas. Probablemente veremos situaciones muy complicadas, destrucción de riqueza en un escenario en el que los agentes económicos cambien bonos, sobre todo bonos estatales, por Bitcoin. Y que si esto ocurre, si vemos este escenario por el cual existe menos demanda por bonos de países y más demanda por Bitcoin, claramente los países, los gobiernos echarán la culpa a Bitcoin. No se la echarán a los bancos centrales, ni a sus políticas, ni a su increíble capacidad de imprimir dinero. Así que me gustaría saber qué opinas. Me gustaría saber si te ha parecido interesante este estudio de por qué las instituciones no entran en Bitcoin corriendo, como todos esperaríamos que hubiesen hecho. Y si tienes ideas a este respecto, pues ya sabes, puedes dejármelas en Twitter, @alberto_mera. Puedes ayudarme a que me estudie el balance de las empresas americanas y cómo el regulador permite o cómo el regulador expone que tiene que ser la contabilidad de Bitcoins. Puedes ayudarme a que haga estudios tan aburridos como estos a través de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Puedes verme mientras me peleo con mis guiones en Twitch en directo. Está por ahí el enlace en la descripción. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Así que nada, con todo esto dicho, encontraréis enlaces en la descripción del podcast, que para eso tendréis que buscar el podcast si lo estáis viendo en Twitch. Y muchas gracias, nos vemos pronto.